tardes, en realidad, al concejal Diego Jansson, concejal de Fuerza Patria. Diego, buenas tardes, ¿cómo andás? No, perdón, ahora sí, perdón. A todos, a la audiencia, a todos. Bueno, ¿todo bien, Diego? Sí, todo bien. Agotado medio un poco, ¿no? Y yo no sé por qué uno cree que está a fin de año y está agotado, porque después arranca el 1 de enero y sigue todo igual, ¿no? Salvo que uno tenga planificadas las vacaciones ahí media cerca. No, después pasa que una cuestión psicológica, ¿no? No, pero inconscientemente uno hace un repaso rápido de lo que fue el año y en el caso mío me pregunto cómo llegué hasta acá y después, bueno, es verdad, después el viernes ya es 2 de enero y hay que seguir laburando, pero creo que uno va haciendo esas cositas estos días que no quiere dejarlas para el año que viene y bueno, estoy con eso, con el laburo. Nosotros no tuvimos asueto, estuvimos laburando y el consejo terminó tarde también. La verdad que mucho trabajo este año. Hubo 2 elecciones, hubo muchas cosas. Yo no quiero... Pero parece que fue hace un montón y fueron hace 3 meses, hace 4 meses. Fueron cosas que se fueron dando a lo largo del año que cuando uno hace el resumen, la cuenta, decir la pucha, cuántas cosas. No quiero mandar al frente a quien me lo dijo, pero es un amigo que tiene comercio y dice, no sé por qué a fin de año la gente le agarra la desesperación, dice, tengo papeles guardados hace 20 años de los clientes y dice, vienen el 23 de diciembre o el 29 de enero, el 29 de diciembre a decirte que lo necesitan antes de fin de año. Claro, sí pasa. Me pasaba a con todos nos agarra, o sea, a ver, a todos en general, ¿no? Me pasaba con la profesión también. Con mi viejo teníamos el laboratorio acá en Saladillo odontológico y se acordaban que faltaba la dentadura en diciembre para comer el asado de la fiesta o el pan dulce. Claro. Y querían toda la dentadura antes de Navidad. Y bueno, a veces se podía, a veces no. Te comiste todos los asados durante todo el año, claro. se olvidaban, viste, era asado en taza. Ahora para el pan dulce, asado en taza y con bombilla. Ahora, y después en diciembre lo querían comer. Bueno, Diego, vamos a lo importante, vamos a ir y venir. Dale. Pero vamos con una de las últimas cosas, que hicieron una conferencia de prensa desde el bloque, sí. Y tiene que ver con el estacionamiento medido. Sí. ¿Por qué objetan el estacionamiento medido? A ver, hay que, a decir verdad, en el bloque hay versiones encontradas y opiniones encontradas y no hay unanimidad de concepto en cuanto a si está a favor o si está en contra del estacionamiento medido en sí. Ajá. Lo que sí hay unanimidad de concepto y hay unanimidad de criterio es en objetar de cómo está planteado, de cómo está escrita y de atribuciones que le dan al Ejecutivo o suposiciones que dicen que van a pasar con esa ordenanza y partiendo de una base de una ordenanza mal votada, que ya nos dieron la razón y ya nos volvieron a decir que teníamos la razón y ahora el intendente con este veto también nos da la razón, de cómo se planteó y cómo se sancionó. Yo particularmente, en lo que a mí respecta, en lo personal, yo estoy en contra del sistema de estacionamiento medido para una ciudad como la de Saladillo, porque está fundamentada en una situación que hoy la ciudad de Saladillo no vive y lo hemos comprobado y lo hemos demostrado en el recinto con fotos y videos de los distintos lugares donde se plantea establecer el sistema de estacionamiento medido en los horarios que supuestamente se va a establecer, donde hay lugar para estacionar, donde hay circulación de autos, donde hay rotación de autos, etcétera. Sí, como lo plantea el municipio, esta ordenanza viene a realizar como una mayor rotación de vehículos en la zona centro y demás. Si esa es la fundamentación, nosotros decimos que es totalmente recaudatoria, porque esa rotación no se va a realizar porque uno cobre o no el estacionamiento medido. Los autos que están son los que están y el lugar para estacionar está el lugar para estacionar. Muchas veces no puedes estacionar en la puerta del comercio que vos querés ir, pero lo más lejos que te puede pasar a dejar estacionado es una cuadra, 2 como mucho, en horario pico. Entonces, cuando vemos la zona que se va a aplicar, en los horarios que se va a aplicar, y vemos cuál es la realidad de Saladillo en ese horario, vemos que es totalmente recaudatorio. Y esto lo decíamos en el 2 de diciembre cuando se aprobó mal la ordenanza y eran las 2 de la mañana y decíamos diciendo que se había aprobado mal la ordenanza, no nos dieron la razón. Bueno, después nos terminaron dando la mano derecha diciendo que teníamos razón. ¿Por qué se aprobó mal? Se aprobó mal porque, para ser simple para los vecinos y vecinas que están escuchando, vos cuando pagás las tasas de esta radio, pagás las tasas de tu casa, el precio lo establece una
una asamblea de contribuyentes y concejales que dicen, bueno, la tasa para el año que viene van a ser de tanta plata. Eso pasó el 2 de diciembre en Saladillo. Ahí la votación de ese aumento de tasas, que incluye una tarifa de estacionamiento medido en Saladillo, de una ordenanza que hace 15 años que se sancionó y que nunca se aplicó, el estacionamiento medido del 2008. 2008, sí, creo. 2008. Nunca se aplicó. Entonces, ese valor ya estaba establecido y establecía que la ordenanza que se votaría el mismo día, más tarde, para el nuevo estacionamiento medio de Saladillo, tenía que ser de 500 pesos la hora. Bueno, esa ordenanza, esa votación quedó empatada. 16, 8 concejales más 8 contribuyentes por un lado del oficialismo, y la Libertad Avanza y Fuerza Patria votaron en contra junto a su contribuyente, entonces quedó empatado en 16. Y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de Municipalidades dice que el presidente no tiene desempate en casos de empate en la impositiva, en el tratamiento de tasas y tributos. O sea que el voto es simple y no había mayoría absoluta. Entonces, Alejandro Armendáriz dijo, mi voto vale doble, y bueno, nosotros quedamos ahí discutiendo, bueno, el voto doble, ahí ya empezamos mal. Después, más tarde, se sancionó se aprobó la ordenanza de estacionamiento medido también con un empate. Ahí sí valía doble el desempate de Armendáriz, quedó aprobada. Pero ¿qué decía esta ordenanza? Que el valor de la hora de estacionamiento medido, según esa ordenanza, era de 350 pesos. O sea, que en un lado decía 350 y en la impositiva, 4 horas antes, decía 500 pesos. Entonces nosotros a las 2 de la mañana preguntamos, ¿es de 500 o es de 350? Y nos decían que habíamos votado que era 350 y nosotros decíamos que no. Bueno, fueron a las pruebas, al video, a la prueba taquigráfica, etcétera, etcétera. Era verdad, no se había votado y la ordenanza decía 350 y el otro decía 500. O sea que había dos valores, no había. Ahí ya empezamos mal. Ahí era inaplicable porque vos no sabés cuándo te van a cobrar la hora, si 500 o 350. Para empezar en ese detalle. Después había atribuciones que le daban al intendente, que para nosotros son atribuciones del Consejo Deliberante, pero eso es más técnico, se puede la discusión cada uno con su libro. Pero lo que era legal y a lo que nosotros seguimos aferrados es que la ordenanza del estacionamiento medido, al modificar un módulo impositivo, tenía que hacer con mayores contribuyentes. Bueno, esa discusión no se dio y hace una semana, creo que fue una semana, el 19 de diciembre, a nosotros nos llega el 22 de diciembre un decreto del intendente que veta el valor de la ordenanza de 350 pesos y la deja a 500 pesos, como decía la tarifa, la sesión impositiva. La impositiva. Que en realidad, digo, desde la lógica estaría bien, ¿no? La que vale es la impositiva ahí. Claro, la que vale es la impositiva, donde nosotros estamos planteando que el voto doble del presidente no vale. No valía, claro. Pero nosotros, basado en la ley orgánica de municipalidad y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Pero suponiendo que fuera válido eso, la que tiene mayor validez es la de mayor contribuyente, la ordenanza impositiva, ¿o no? Claro, esa es la ordenanza madre, digamos, de las tasas y tributos que se cobran en Saladillo. Multa, acarreo, estacionamiento medido, tasas vial, todas las tasas que pagamos ahí están ahí en esa ordenanza. Pero ¿qué pasa? Es bien claro, la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de Municipalidad, es que el intendente no puede decretar o tomarse atribuciones de decretar o sancionar modificaciones tributarias. Eso desde el Consejo Deliberante. Entonces el intendente, cuando presenta un veto que dice veto parcialmente el artículo 6, dejando de lado que es 350 y queda como la impositiva, que es de 500, es una atribución que el intendente no tiene, la tiene el Consejo Deliberante. Es una atribución que, pero no porque lo dice Fuerza Patria, lo dice las dos constituciones, la provincial, la nacional y la Ley Orgánica de Municipalidades. El intendente no puede tomar definiciones tributarias. De hecho, yo no sé si lo recordás, pero hace 2 años, cuando establecen un nuevo sistema de aprobación del aumento de tasas bimestral, una actualización bimestral, uno de los artículos que había era que el intendente cada 2 meses podía decir si se aplicaba el aumento o no. Entonces nosotros objetamos lo mismo, le dijimos, el intendente no puede decir si se aumenta una tasa o no por decreto o cada 2 meses o cada lo que sea. Eso es una atribución del Consejo Deliberante, tiene que pasar por el Consejo Deliberante y le nombramos una serie de fallos judiciales que hubo en la provincia de Buenos Aires, donde en distintos casos le daba la razón al vecino o al contribuyente, donde un intendente quería aumentar las tasas por decreto, en uno de los casos. Este era el mismo. Bueno, ¿qué hizo el oficialismo? Lo sacó eso.
nos dio la razón y lo sacó. Y 2 años más tarde meten un decreto que dice que el intendente desestima la ordenanza, el artículo C de la ordenanza que se votó, que dice 350, y la deja a 500 pesos, como decía la impositiva. Es una atribución que no le corresponde. Bueno, ese veto tiene que pasar por el Consejo Deliberante y tiene que tener la mayoría de 2/3, pero ninguno lo tiene. Ni la Libertad Avanza más Fuerza Patria, ni... ¿Está fijado un valor determinado? Porque yo tenía entendido que iban a poner el valor de un módulo. Bueno, eso que decís vos es lo que nos dijeron a todos. Y que lo dijo el Nano Rospide sentado acá. Sí. Con Repeto. Yo lo escuché y lo vi y decían que el módulo, el valor del estacionamiento medio iba a ser de un módulo. Sí. Y un módulo representa 350 pesos. Ahora el intendente en un decreto dijo, no es de 350, va a ser de 500. ¿Entendés la berenjena que estamos? ¿Y sabes cuál es el valor del módulo hoy en día, no? El valor del módulo hoy 341 o 347, me puedo equivocar en 6 pesos. Que ahora se actualiza. Está bien. El 1 de enero, que sería, a ver, como quedó la impositiva es un módulo 40. ¿No? La impositiva dice que es un módulo 40. La ordenanza esa que se vetó ahora decía un módulo, que es lo que nos dijeron a todos, va a valer 350. Al quedar de 1.40, el valor inicial es de 470 y pico de pesos. Está bien, y en enero va a ser de 501 pesos. Bien. O enero-febrero va a ser de 501 pesos. Entonces, y aparte de eso es un precio caro a comparación de otras ciudades. Es un precio caro que estamos pagando, más caro que Azul, más caro que Junín, más caro que Bragado, más caro que... Ahora te vuelvo a preguntar, ¿los 350 o los 500? Los 500, los 350 estaría dentro de todo lo que sería un promedio de hora de algunas de las ciudades más o menos del mismo tamaño que tienen estacionamiento medido, que son pocas. Pero bueno, sacando lo técnico de lado, es tanto el desorden que hubo en la sanción de esta ordenanza, que yo creo que se apuraron porque querían imponer el número que tenían de concejales antes del cambio del 10 de diciembre, porque la Libertad Avanza también votó en contra del estacionamiento medido, y se apuraron y se equivocaron, y entonces eso trae sus consecuencias. Y no es culpa del bloque de concejales que entró ahora de Juntos por el Cambio, sino de lo que hicieron hasta el 10 de diciembre, digamos. Son errores técnicos que se cometen en las apuradas, y nosotros con los concejales, las concejalas, nos plantamos bien esa noche diciéndole con los números, con las leyes, con las ordenanzas, con la ley orgánica municipalidad, de dónde se estaban equivocando. Diego, una pregunta que también le tengo que hacer al oficialismo, que en su momento la verdad no le hice porque no se me pasó por la cabeza. Sí. ¿En qué se diferencia esa ordenanza del 2008 a la de ahora? ¿Y por qué crees que el oficialismo presenta una nueva ordenanza y no implementa una que ya estaba aprobada? Bueno, yo lo he dicho y lo dije a los concejales en la sesión y lo volví a repetir, y los compañeros también sostienen muchas de ellos esto. Creo que ellos argumentan de que sacan ahora la ordenanza porque hay una decisión política de hacerlo. Entonces yo le digo, guarda, a ver, la del 2008 nunca se aplicó porque tampoco estuvieron los contribuyentes presentes, les pregunté. También una ordenanza que fue sancionada y que no fue aplicada durante tantos años, ahora a las apuradas la quieren aplicar. ¿Por qué? ¿No había decisión política? ¿Te parece no tener decisión política cuando las últimas elecciones de los últimos 17 años vos tuviste los intendentes del partido? Tuviste más del 50% en la mayoría de las elecciones que estuviste, tanto legislativas, salvo la del 2013, como las ejecutivas. Tuviste mayorías absolutas en el Consejo Deliberante. Tuviste el apoyo, te digo, más de la mitad del pueblo lo votaba que apoyaba su gestión. Eso no es. ¿Qué te faltaba para tener la decisión política? Si no es eso. Porque Milei hoy hace lo que hace porque tiene el apoyo de la votación, del voto del pueblo, y dice, bueno, yo tengo el apoyo político, tomo la decisión política de hacer lo que hago, así esté mal o esté bien, o hago lo que quiero. Total, me están avalando. Bueno, durante 15, 17 años, los últimos, desde la ordenanza que no se implicó nunca, la tuvieron el apoyo político. Para mí no lo aplicaron por eso, porque en su momento estuvo mal sancionada también. Estuvo mal sancionada también y era un proyecto del bloque peronista. Y estuvo mal sancionada también. No hubo ¿por qué insistimos en esto? Porque cada vez que se inventa una tasa, se crea una tasa, un tributo, a ver cómo te puedo decir, una contribución que tiene que hacer el vecino a las arcas del municipio por un servicio que presta el municipio,
se tiene que llamar a mayores contribuyentes, que son los que supuestamente, históricamente, representan a los que más contribuyen o los que contribuyen con las tasas al municipio, para ellos también formar parte de una votación. Es algo prehistórico, pero se sigue haciendo. Bueno, ahí en el 2008 tampoco estuvieron presentes los contribuyentes. Puede ser que haya sido por eso que no lo aplicaron nunca, para no tener ninguna consecuencia judicial, porque esto sancionado como está, hace agua por todos lados judicialmente. Vos el 1 de enero vos aplicás esta ordenanza o empezás a cobrar multas por esta ordenanza y el primero que se le planta con un amparo judicial le dice, pará, voy a meter un amparo judicial porque esta ordenanza fue mal sancionada. Primero, el intendente no puede vetar un artículo donde está el valor tributario de una tasa, lo tiene que hacer Consejo Deliberante. Segundo, en la sesión de mayores contribuyentes hubo un empate y el presidente desempató con un voto doble que la ley orgánica y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dicen que tiene que ser por mayoría absoluta y que no tiene voto doble el presidente. Es decir, y si sigue argumentando, no es pasible de muchas, digamos, no denuncias, sino de amparo o cuestiones judiciales que después la va a tener que pagar el municipio, por ende los vecinos y vecinas de Saladillo. Y en ese caso, ¿no interviene el Tribunal de Cuentas, Diego? El Tribunal de Cuentas, nosotros estamos haciendo una consulta en estos días a través de uno de los organismos que lo vamos a hacer, que un contribuyente quiera hacer, a ver si el voto doble o no del presidente es válido en esa impositiva. Estamos preguntando por el voto doble de esa impositiva, porque eso sería la madre de todas las cuestiones, digamos. Claro. Si esa votación no es válida, cae el valor del módulo 1.40, cae todo, digamos. Se tiene que volver a convocar a nuevos contribuyentes, porque hay nuevos concejales, y a una nueva sesión impositiva. Bien. O sea, digamos, en tu caso personal vos no estás de acuerdo ni con el estacionamiento medido en sí, y mucho menos con toda la implementación. Yo personalmente no estoy de acuerdo con aplicar una ordenanza que no está fundamentada y no hay una razón por la cual hacerlo en Saladillo, ya sea porque hay 5 o 10 comerciantes que dicen que no pueden estacionar en la puerta, como lo dijeron, se presentaron ahí, yo hablé con uno de ellos que es amigo mío, con otro conocido mío, y por eso no estoy de acuerdo yo, en lo particular con el sistema de estacionamiento medido para esta ciudad. Pero después, mis compañeros y mis compañeras, algunos que sí, otros que no, pero por unanimidad hemos dicho, bueno, hacemos de mayoría, la mayoría no está de acuerdo, y cuando vimos cómo estaba redactada, cómo estaba la ordenanza, nos reunimos con Arrospide, le dijimos que habría que hacer un montón de modificaciones, nos pidieron las modificaciones para hacerla, por aparte de todo esto, la presentaron un martes para sacarla el otro martes, en ese apuro, en una extraordinaria encima. Bueno, y después vimos todo lo que pasó ese martes, no, ahora me convenzo aún más que esa ordenanza no tiene que ser, de esa manera no puede ser aplicada en la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de Saladillo a partir de enero. Diego, sos integrante de la Cámpora. Sí, referente de la Sos el referente de la Cámpora, sí, en Saladillo, sí, y por ahí también en parte de la sección. No, en Saladillo. En Saladillo. Después cada distrito tiene el suyo. Y César Valicenti, nuestro compañero de la barría, es el responsable político de la séptima. ¿Cómo llegas a militar en la Cámpora? Bueno, fue por ahí del 2009, por ahí. Cuando fallece Néstor Kirchner, ahí me sumo como tantos otros miles de jóvenes a militar en una agrupación kirchnerista a la que Néstor había convocado antes de su fallecimiento. Y me sumo a la Cámpora, Saladillo en este caso, ¿no? ¿Y cómo llegas a tu participación política? ¿Acá o en mi vida? No, en tu vida. Y en mi vida... Vos no sos de Saladillo, vamos a arrancar por el principio, sí, Diego. Sí, ¿Dónde naciste? Mi viejo empezó a venir a Saladillo a trabajar toda la semana en el año 82. Lo trajo el doctor Gelida, el odontólogo. Francis. Y empezó a trabajar donde tenía el consultorio Jorge Escarrá, al lado del CLC en Belgrano. Ajá. Perdón, pasé el chivo. Y bueno, ahí venía a Saladillo con él. Él venía martes, jueves y viernes. Y ya de grande, cuando yo viví 5 años fuera del país, y cuando volví a Argentina estudié, ¿Dónde viviste, perdón? Yo en Alemania y en Italia. Ajá. Y en Estados Unidos un año. ¿Estuviste trabajando ya? Sí, trabajando. ¿De qué? Si se puede saber, digo, a mí me gusta conocer un poco. Sí, de todo, pero de Estados Unidos, por ejemplo, vendía limonada en los estadios de... ¿Estuviste en Estados Unidos, Alemania e Italia? Sí, fui un año a Estados Unidos, después de ahí me fui a Alemania, estuve en Alemania hacía 7 meses los de invierno, los más duros, y después me iba en verano a Italia a trabajar a la casa de un amigo.
que tenía una hacienda, una estancia de frutas, de frutales, y manejaba las máquinas y todo eso, recolección de fruta. ¿Todo esto lo hiciste solo? Sí, ¿Sí? sí, no tenía pareja, no tenía hijos, nada. Como Y experiencia, digamos, te embarcaste a sí, viajar. faltaba, a ver, yo trabajaba en una FJP, mira. Trabajaba en una FJP en la avenida, en la calle Reconquista y Tucumán, una FJP de la Securaciones Generali, que es una empresa que tenía la FJP con el Banco Sudameris. Y ahí conocí a Pietro, que era un chico italiano que venía a hacer una pasantía de 2 años para no hacer el servicio militar en Italia. La vino a hacer en la hacienda donde trabajaba el padre. ¿Año? 90 y 97 y 98. 97, 98 y 99 una parte. Por ahí cuando ya empezaba a ponerse fea la cosa, empezaron a echar gente, veía que estaban echando a todos. Bueno, Pietro se va a Boston a hacer un posgrado y me dijo, bueno, seguime, te espero allá, no sé qué. Y bueno, yo vine, le dije a mi viejo que quería ir a conocer el mundo, quería trabajar, que tenía con qué trabajar, en dónde. Y ahí me fui para Estados Unidos, estuve en la construcción trabajando 1 año en Fort Lauderdale, al norte de Miami. Y después me fui, ahí conocí, antes de ese viaje había conocido en Bolivia a una alemana, una amiga, la verdad que ella fue la que me abrió las puertas ahí en Alemania y todo, Katrin. Y nosotros hicimos una movida ahí, bien de argentino, con 18 años, de hacerla pasar para Argentina, porque tenía todo un mambo ahí con la visa de Alemania en Bolivia. Y bueno, para devolverme el favor, ella me invitó a Alemania y me fui para allá. Y ahí ya me quedé. Y hacía 7 meses en Alemania y 5 meses en Italia. Y así tuve como... ¿Y en Alemania qué laburaste? En Alemania hay un libro de Galeano. Sí, hay un libro de Galeano y de Pablo Coelho. Ahora me estoy confundiendo cuál de los dos lo había dicho, pero bueno, no soy bueno en eso. Que decía que cuando vos tenés sueño, el mundo conspira para que ellos se realicen, ¿no? Conspira a favor tuyo para que eso se realice. Yo tenía el sueño de conocer el mundo y bueno, se me fueron dando muchas cosas. Y en Alemania bueno, Katrin me esperó en su casa con sus padres y su pareja. Y ahí empezó a conocer gente, me presentaron a alguien y otro a alguien. Y ahí fui consiguiendo laburo y di con una persona llamada Rupert, que tenía como, viste, había sido otro chico, pero casa de muebles, de amoblamiento, medio ensaladillo. Y bueno, y el tipo tenía buen estatus, estaba ahí en el centro de Freising, donde está el aeropuerto, y me dice, yo tengo que abrir un nuevo negocio, necesito una mano para pintar, para limpieza, todo eso. Yo había laburado de pintor acá en Argentina, y bueno, enganché ahí, y ahí me quedé, y pinté, laburé, abrí el negocio, laburé con él, entregaba los muebles, a veces te vendía vos, Nacho, no sé, un sofá cama y un mueble para el televisor, y me decía, che, tengo un amigo que pinta, ¿querés te pinte en el precio te incluyo la pintura del comedor? Y iba yo, pintaba, entregaba los muebles y así. Y después, como sabía que la papa estaba en Italia en verano por la fruta y todo eso, me iba para Italia a la casa de mi amigo. Y así te conociste Estados Unidos, Alemania e Italia. Sí, claro, pero después cada 3 meses tenía que salir yo de la Comunidad Europea porque quedaba ilegal, si no. Claro. Y estaba con visa turista y ahí fui conociendo todo. Y ahí conocí como 18 países más o menos. Ah, bien. O sea Sí. que cuando tenías que salir no te volvías a la Argentina, sino que te ibas a conocer otro país. Claro, me iba ahí al toque, viste, vos tomás un tren y ya salías a República Checa, te ibas a Praga, a Croacia, Eslovenia, Bosnia, te ibas y estabas con un tren, capaz que una noche de tren y ya estabas en otro lugar. Pasabas un par de días y te volvías y te renovaban la visa por 3 meses más y así. Y me fui a Egipto, me fui a un montón de lados. ¿Cuántos años estuviste? 5 o 6 años. O sea, 99, volviste en el 2004. 2004, me quedé 6 meses, me habían quedado cosas pendientes allá, fui, las terminé y me vine a estudiar. Y ahí quedé estudiando. Y después me volví a ir varias veces porque me quedaron un montón de amistades y me invitaban a Claro, ¿con casamientos. qué edad te fuiste a Estados ¿Cómo? Unidos? ¿Con qué edad te fuiste a Estados Unidos? A los 19, 19, claro, joven. sí. Los 23 los cumplí en Egipto, mira, para que te dé una idea. Linda experiencia, no te arrepentís, ¿no? No, estoy enormemente agradecido con mi viejo, ¿viste? Cuando falleció, lo que más me acordé fue las palabras de él cuando me dijo, estaba en el laboratorio dental arriba de casa, ¿viste? Y le digo, che, viejo, tengo que hablar con vos.
y daba vuelta, yo, viste, subía, bajaba la escalera, como lo encaro. Aparte yo ya me había ido a Bolivia un par de veces, y había ido a Brasil, ya venía de viaje así. Y le digo, ¿sabes que me invitaron viste, Pietro, se va a Boston, me invitó a recorrer el mundo, que esto y lo otro, y que lo siga, y él me va a dar una mano. Y me miró y me dijo, mira, no tenés mujer, no tenés hijo, no tenés deuda, si no lo haces ahora, no lo haces más. Andá a disfrutarlo y cuando te canse o cuando no quieras viajar más, volvés. Y lo hice y siempre tuve ese apoyo, no el de mi vieja, pero bueno, estuvieron siempre cerca y no existía esto del teléfono, ¿viste? Claro. No era otra historia, ¿eh? Era ver cuándo juntaba un poco de guita para llamar o ir caminando por Alemania, poner para las fiestas y nunca estuve solo, igual. Eso hay que decirlo y eso. Siempre con amigos, familias de amigos, gente numerosa, te tomaban como un hermano, como alguien más, ¿viste? Y estaba re bueno eso. Y ahí aprendí idioma, aprendés que la vida es otra cosa, no es solamente ir a la cancha los sábados como iba a ver a Temperley, el conurbano, te abre la cabeza, te abre muchas cosas. ¿Seguís siendo hincha de Temperley? Sí, eso no se... No lo perdés nunca más. Ni Italia, ni Alemania, ni... No te cambia nada. No te cambia nada. Diego, bueno, te volviste, vamos a resumirlo un poco, pero te volviste en el 2004, te pusiste a estudiar mecánico dental, Sí. entiendo. Sí. ¿Y cuándo empezás a militar? Y empiezo a militar cuando, antes de irme viste, cuando yo me empiezo a ir a Bolivia, a los 17 años, yo empezaba a militar con unos compañeros de secundario, juntábamos ropa, comida y la llevábamos al Chaco a una escuelita, en el Impenetrable. Y esa fue nuestra primera militancia, digamos, social. Ahí fui incursionando lo social y con mis amigos después el primer año de la facultad, antes de irme, en la facultad de Loma Zamora, también militamos en la facultad, pero fue poco porque fue un año, no llegué a terminar el año y después ya me fui. Pero ahí empecé y después cuando volví a la Argentina, mientras yo estudiaba en Lanús, que es en un instituto que te enseñaba la materia, la carrera, yo la aprendía más en casa, ¿no? Pero tenía que ir al instituto porque era lo teórico y era el título, digamos. Pero aprendía todo con mi viejo. Y ahí hubo un acto a media cuadra del Instituto Lausanne, en el microestadio de Lanús, en la 9 de julio. Cuando salgo del instituto de estudiar, miro así y estaba todo cortado. Digo, ¿quién carajo estará acá? Que te cortan todo esto. Yo quería ir a la estación, tomarme el tren y a mi casa. Y miro así, viene una camioneta, baja Cristina, me saluda y saluda a otros más y se mete al estadio, ¿viste? Y yo la tenía más o menos de vista, sabía quién era Cristina, nunca la había visto personalmente, nunca la había visto. Pero bueno, aquel entonces era la interna Chiche Dualde, Cristina Kirchner. Bueno, y ahí después con amigos del club nos vinieron a buscar para poner pasacalles, para pintar paredones, para hacer toda la militancia barrial, digamos, de calle. Y ahí empecé a militar la que era Néstor Kirchner Rossi, el intendente de Lomas. Y ahí empezamos a militar con el kirchnerismo. Y ahí empezamos y seguimos. Y bueno, después ya cuando vengo a Saladillo, en la unidad básica que estaba, vos te vas a acordar, peronismo de frente ahí en Cabral y San Martín, que estaba el J Almada, estaba Nora Padula, Roberto Rinaldi, una hora colega de mi papá, colega no, le daba laburo a mi viejo, era clienta de mi viejo, me invitó y empecé a militar en la unidad básica ahí, y ahí empecé. Cabral y San Martín. Pero era el edificio viejo, por eso se me despintó. No, está la pinturería ahora, antes había una esquinita, ¿verdad? Claro, pero por eso, era antes de que se haga local viejo. Sí. Por eso se me había despintado la esquina. Me acordaba de la esquina, tenía la imagen mental de la esquina. Un toldo adelante, me acuerdo, después tenía un zaguán atrás. Sí. Y bueno, ahí empecé las primeras reuniones que vine a Saladillo, después empezó ahí conocí a Pocho Ferro. ¿En qué año te viniste entonces? Yo en el 2007 llegué a Saladillo. 2007. Sí, ya recibido y agrandé un poco el laboratorio acá de mi viejo y ya laburaba con mi viejo. ¿Y cómo te sentís en Saladillo, Diego? Bien, no, de 10. Pero ya te digo, de todo eso que conocí, que te digo, el lugar en el mundo es acá. Y una vez acá, lo rectificás cuando me voy a vivir a Cazón. Ese es el lugar en el mundo. Sí, no lo cambio por nada. ¿Te fuiste a vivir a Cazón? ¿Te fuiste a vivir a Cazón? Sí, hace un año y medio estoy en Cazón. Mirá, no sabía. Sí. No lo cambio por nada. Pero de nada del mundo. Ni las pirámides, ni el Coliseo. Nada, es el lugar que resume todo, digamos. Hoy en día estás en pareja.
Sí, con mi compañera Erika, que tenemos 2 chicos, y con mi primer matrimonio, mi único matrimonio con Laura, tengo a Nicoleta de 13. ¿Te cambió mucho la Todos llegada de los alaillenses. chicos? ¿Eh? ¿Te cambió mucho la llegada de los chicos? No, no, te miento si te digo que sí. Yo creo que es parte de un proceso de la vida y que uno lo busca, lo acuerda con su pareja, fue programado, fue todo muy lindo. Que, a ver, obvio te cambia, pero digo, no es que yo iba para allá, nació un pibe y tengo que ir para allá, no, yo iba para allá, nacieron los chicos y seguimos yendo para allá. No me cambió en ese sentido el recorrido de la vida. ¿Y hoy qué es de las cosas más importantes para vos, sacando Bueno, me trajiste para hablar de esto igual. sacando... Sí, pero eso porque no mirás las notas que he hecho No, pero anteriores. está bueno. pero- Me siento cómodo. Pero si mirás las notas que he hecho anteriores, Está. hablo de Está estas bueno, cosas. porque si no, hablar todo de tecnicismo y cosas. Sacando los hijos, que los que tenemos hijos sabemos Ujú. que son la cosa más importante que tenemos. Sí. ¿Cuál es de las cosas más importantes para vos, Diego? De las cosas que más valoras en la vida. Vamos sacando eso. Bien. Sí, sacando los hijos, porque Sí, para sí. el que tiene hijos es, Sí. es como... Yo creo que en cuanto a valores, la palabra y la lealtad son de los que están en el podio allá arriba. En lo que a mí respecta, digamos, ¿no? Para mí tiene mucho más valor hoy la palabra cara a cara que un WhatsApp o que un mensaje de texto, o como quieras llamarlo. Y creo que la palabra lealtad y la palabra en sí es lo que más valoro, más que un montón de cosas. Y eso, la militancia de base, la militancia del día a día, es lo que te permite muchas veces armar agrupaciones, armar grupos de trabajo, tareas y demás, que son los que vos realmente confiás, los leales, los que vos sabés que llamás a cualquier hora y están, o cualquier cosa que necesitas, si está a su alcance está. Tengo amigos de todo tipo y en todas partes, ¿no? Pero pasan los años y yo sigo hablando. Mira, el que te decía de Pietro, mi amigo que conocí a los 18 años, yo si te empiezo a nombrar todo lo que hizo Pietro, vos no me vas a creer la mitad de las cosas, pero Pietro empezó desde ser CEO o gerente de Shell a ser el presidente de la Roma, el equipo de fútbol. Y lo saben mis compañeros de apiadero porque le he mostrado fotos y hemos hablado y ha mandado Pietro camisetas para apiadero. Y es mi amigo y hoy llamo y al primero que llamó cuando lo contrató la Roma fue a mí. Y tengo amigos así, como tengo amigos que no tienen ni casa, no tienen dónde vivir, están en el conurbano, están en malas condiciones y son amigos. Y de ellos valoro la palabra y la lealtad. Y eso creo para mí lo más valorable de todo. Que yo llamo mañana y le digo, Pietro, mirá, bueno, Pietro me mandó la plata, por ejemplo, cuando me recibí para comprarme los hornos, las máquinas y empezar en el laboratorio con mi viejo. Y hay un amigo mío que necesita algo parecido y yo lo ayudo. Pero en cualquier momento, digamos. Eso creo que hay que rescatar hoy, que se está perdiendo mucho, que es la amistad y la palabra, digamos, ¿no? De las personas. Porque yo te llamo mañana a cualquiera de estos amigos que tuve en cualquier lado, mirá, la estoy pasando normal, necesito irme a algún lado, tú venite mañana y ya está, te espero. Y muchas veces me han mandado pasajes, como fue en el casamiento de alguno de ellos. ¿Amarguras, Diego, que recuerdes? ¿Amargura? Sí. Sí, bueno, pero no quiero hablar. Sí, familiares capaz, ¿no? De fallecimiento, esas cosas. Pero... ¿Y políticas? ¿Cómo? ¿Y políticas para no meternos en la familiar y no...? No, política está lleno, pero la política es eso. En la política hay mucho de eso, hay mucha amargura. Imagínate, vos sos peronista y en Saladillo no ganamos nunca, salvo en el 2013 con el Japo y María Marta, después no ganamos más. Y tuvimos grandes candidatos, grandes compañeros, compañeras que dieron todo, y sin embargo, y si son todas amarguras, ¿no? Los domingos a la noche cuando contás los votos, pero es la parte de la política. A veces no es necesario hacer política para ganar. Tenés que hacer política también para representar. A alguien tenemos que representar. Nosotros cuando sacamos 7.000 votos representamos 7.000 personas que nos eligieron. Sacamos 5.000, representamos a 5.000. Tenemos que el militante lo primero que tiene que hacer es laburar para saber perder y estar listo para perder. Porque en política son pocas veces las que ganás.
y cuando ganás tenés que estar listo. Ahora, si vos vas a la política por un cargo, o por que te saquen fotos, dar nota y quedar lindo en un medio, y bueno, es un futuro cortoplacista. En cambio, si vos vas en pos de representar ideal o proyectos o representar a la gente que realmente te elige en una lista, es distinto, lo ves distinto a la política. La militar es distinta y la sentís distinta, no la sufrís. Después las traiciones, las amarguras, todo eso siempre van a estar, siempre van a estar. ¿Alegrías? Muchísimas, sí, buenísimas. Algunas que recuerden, pueden ser familiares o políticas. O una y una. De si lo más querés. simple a lo más a lo más complejo, si querés, lo más simple es yo me siento muy alegre, muy feliz cuando estoy con mis hijos, ponele, sea el momento que sea, con cualquiera de los tres, o cuando estoy con Margarita y Lautaro, prendemos un fogón ahí en el fuego y ya está, y miro para atrás con todo lo que te conté que hice y veo donde estoy y me alegra el camino que tomé, digamos. Te sentís reconfortado, digamos, te sentís Satisfecho, claro. La satisfacción nunca es completa igual. Pero sentís que es el camino, digamos. No hay algo más lindo que compartir con los hijos o con la compañera que vos elegís esos momentos. Es el ser humano, así nunca está 100% satisfecho, Claro. pero bueno, Pero porque lo importante es disfrutar el momento y sentirse que uno está bien, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hay que saber vivir con las dos cosas, con las alegrías y con las penas, digamos, ¿no? Sí, sí, me puse a filosofar igual, pero no, bien. No, porque llega el momento, ¿cuál es tu Te dejé momento más porque me trágico? pareció que... Yo sí. le preguntás a otras personas y capaz te dice cuando murió mi mamá, cuando murió... Y si vos me decís cuando murió mi viejo, y sí, es uno de los peores momentos de tu vida, si te muere tu viejo. Pero cuando ves lo que dicen de tu viejo, cuando ves lo que hacen los compañeros que estuvieron toda la vida con él, mi viejo militante de la JP en los 70, compañeros desaparecidos, se le fueron muriendo distintos amigos, compañeros hace poco, en los últimos años, y ve todo lo que hizo mi viejo, todo lo que nos dio mi viejo, yo no lo, obviamente lo extrañás y todo, pero yo no fue un sufrimiento eterno que no poder levantarme. Yo voy y lo veo no sé si es un tema para entrar, pero a las personas las valorás muchas veces por las obras que hacen vida, y no me da para ir a llorar a un lado, digamos, o a extrañar a un lado. Hay gente que sí, está bien, y hay gente que todo es respetable. Pero yo, por ejemplo, a mi viejo le llevé una plaquita, no la llevé a una iglesia o a un cementerio, la puse en la tribuna de Temperley. Y yo sé que siempre voy a ir ahí. Y mi viejo nació a 2 cuadras de la cancha. Y él me hizo de Temperley. Y ayer justo fue el aniversario de un partido de Temperley que asciende contra Atlanta, donde empezaron a patear los penales el día 24, no, el día 26 y terminaron el día 27, porque fueron como 26 penales. Le ganó Atlanta y ascendió. Y yo me acuerdo cuando mi viejo vino y me dijo, gritando, festejando, y yo tenía 6 años. Y me quedo acá. Y eso es lo que recuerdo y está bien, y está bueno. Y no te hace sentirte mal. Diego, ¿vos tenés aspiraciones de ser intendente? ¿De Saladillo? Sí. No. Yo creo que mi papel está en colaborar, en sumar, en completar distintos caminos de distintos compañeros. Hoy por hoy no tengo esa ambición. Que no quiere decir que dentro de 3 años la tenga, o 5 o 10, pero hoy no la tengo yo. ¿Cuál fue tu rol en las últimas internas políticas, en el armado de las listas que hubo en nuestra ciudad? Bueno, en esta última y en las anteriores, uno va cumpliendo distintos roles que le asigna su organización política, ¿no? Nosotros somos bastante verticalistas en eso, y si tenemos que ir primero, vamos primero, y si vamos último, y si no hay que acompañar, no acompañamos. Y uno siempre trabaja para estar y para que la fuerza política que uno representa, con los compañeros y compañeras que uno camina ese trayecto, sea lo suficientemente con músculo político como para ocupar esos lugares. Mi rol fue siempre de tratar de armar lo mejor posible un espacio que represente, si no era un triunfo, de la oposición en Saladillo.
y una posición constructiva, no de destruir, de ver cómo en otros distritos sacan papelitos como dicen, los trapitos al sol y todo en los medios. No, si hay que decir las cosas, lo digo como hace un rato con el estacionamiento medido, fundamentando el por qué no estamos de acuerdo con eso, no de decir no por no. Yo a veces me enojo con mis compañeros de bloque, pero me enojo en el sentido que yo estoy enojado porque digo, José Luis ahora está diciendo que prefería la oposición de antes, que charlaba, que conversaba y si nosotros también estamos ahí, nada más que ellos están llamando a la Libertad Avanza para charlar ahora, nosotros no nos llaman. Y de hecho, si José Luis se pone a pensar uno de sus últimos proyectos aprobados el año pasado, este año, todavía no cambiamos, tuvo el apoyo de nuestros votos que los necesitaba para tener más de 2/3 de los votos. Y sin embargo nosotros nos fuimos, nos sentamos, lo escuchamos, negociamos y pedimos 2 obras para las escuelas, que las bicisendas que van por Rivadavia y la que van para el CFR masculino, y nos sentamos y aprobamos. Algo que nunca había podido aprobar el intendente y que quería aprobar antes que finalice su gestión. Y eso era diálogo, pero diálogo constructivo. Hablar por hablar y sacar una foto me parece que nos suma. Nosotros, yo te digo, tenemos que representar a la gente que nos votó y que en la última elección fue un alto porcentaje en cuanto a cómo terminó, que fue el 30%. El oficialismo sacó el 34% y la Libertad Avanza el 24%. A eso tenemos que representarlo nosotros. Y eso hay que trabajar. A todos, en realidad, Diego. Sí, pero la gente nos eligió a los radicales para gobernar en esta última, o para tener una composición de Consejo Liberante. A nosotros nos eligió para hacer oposición, porque no ganamos. Entonces, ese rol de oposición hay que hacerlo dentro de lo más constructores de la realidad o de las coincidencias posibles para que se puedan lograr nuevos proyectos nuestros, que no nos vienen saliendo, porque no tenemos los números. Arrancaste diciéndome que después te fuiste con lo de José Luis, que te enojaba con algunos compañeros por algo que al final no me dijiste. No, lo que yo dije, que yo me enojo con mis compañeros, ahí éramos 7, estamos los 7, yo me enojo, pero no con mis compañeros, no me enojo por algo que hicieron ellos, me enojo y digo, estoy enojado porque dice esto y nosotros somos los que más hablamos, o los que le dimos al menos algunos votos que tenían que tener para sacar algunos proyectos que había que sacar, que eran históricos en Saladillo. Y nos dice que no habla, pero no habla porque nos llama a los libertarios, no nos llama a nosotros, cuando en realidad el que le está dando todo en Saladillo los últimos años fue el gobernador del Espacio Nuestro, Axel Kicillof, y llama a los libertarios, que son los que lo dejan sin obra y sin terminar la escuela, el Jardín 8, la escuela 1 del carril y bla, la planta de cloaca y bla. Entonces hay que elegir también a veces con quién hablar. Si hablas con el que no te da nada, bueno, anda ahí a hablar con el que no te da nada. Diego, otro de los temas candentes, me queda poquito tiempo, pero hay 2 temas que quiero hablar. Sí. Uno es el tema del agua, no sé si fuiste cuando vino el ingeniero del CONICET. No, fue una compañera, pero nos contó todo y bueno, yo estoy con el tema también. Estuvimos ya todo el año con eso. Nosotros estuvimos organizando junto a los concejales y los concejales del bloque anterior las distintas reuniones con el ADA. Realizamos la jornada con el ADA, la Autoridad del Agua, en la Casa de la Provincia de acá de Saladillo. Y es un tema muy difícil de abordar en cuanto a que hay verdades de un lado y verdades del otro, y hay falta de información que hace que uno dude de la palabra o dude de lo que están planteando. Uno, cuando se cansa de pedir las cosas, como nos cansamos nosotros durante varios semestres, acude a la Autoridad del Agua, como nos dijeron, nos dijeron en una reunión, no voy a decir quién porque no es cuestión de personalizar, sino decir qué nos dijeron. Si tienen tanta ganas de saber cuáles son los resultados, vayan y pregunten a la Autoridad del Agua. Bueno, fuimos y le preguntamos a la Autoridad del Agua y nos dieron los resultados en ese entonces de cuáles eran los resultados, valga la redundancia, de esos análisis que se habían hecho. Así que bueno, cuando vimos que los resultados no daban bien, lo compartimos en el recinto en ese momento y convocamos a las autoridades del agua, a las distintas autoridades de la zona centro que nuclea el ADA de esta región, y las convocamos a esa casa de provincia y estuvieron ahí haciendo una charla informativa y demás. Y se le pidió al municipio que lleve a cabo distintas tareas de mantenimiento, medidas a tomar preventivas, etcétera,
para cambiar esos resultados. Esos resultados decían que había 2 pozos que tenían bacteria, otros que tenían elevado número de arsénico, por eso estaban en desuso, no se estaba clorando bien el agua, había cañerías obsoletas, había cañerías para cambiar, había un montón de cosas para hacer. Nobleza obliga, 4 o 5 meses después de ese informe que le manda el ADA, en algunas la municipalidad había avanzado positivamente, había cambiado algunas de esas cosas que tenía que cambiar, y eso es lo que yo te decía como oposición constructiva, digamos. Si vos no demostrás a la sociedad lo que está pasando con los valores de los análisis, lo vamos a buscar nosotros y lo vamos a plantear en el recinto donde hay que plantearlo, y si hay que hacer cosas vamos a insistir hasta que se hagan. Bueno, este era un caso, y la municipalidad en eso actuó bien en algunos de los puntos de los ítems que había. Pero bueno, después hubo ahí también una causa judicial presentada por un grupo de ecologistas, hay medidas judiciales, hay muestras. Ahora en octubre el ADA tomó muestras sobre temas agroquímicos y arsénico en Saladillo. Creo que estos días ya estaban los resultados de esos últimos hechos por el ADA. Bueno, si nos lo muestran, lo vamos a pedir como concejales para mostrar a la sociedad cuáles son esos resultados y ver qué medidas hay que tomar, ¿no? Pero es un tema muy delicado, no hay que hablar por hablar, y tampoco te tiene que molestar que la oposición hable de eso. Porque autoridad del agua hay una sola, de la provincia de Buenos Aires. Después tiene prestadores que son hoy, por ejemplo, acá la Municipalidad de Saladillo. Y si la Municipalidad de Saladillo no nos muestra cuáles son los resultados, no nos muestran qué están haciendo, no tienen por qué enojarse si nosotros le preguntamos, o tienen por qué enojarse si nosotros vamos a la autoridad del agua, como ellos nos dijeron, y la autoridad del agua, como nosotros somos los concejales, nos facilitan información de esa manera, como lo hacen con los mails que le mandaron y la municipalidad no contestó, con medidas que no tomaron, con medidas que sí tomaron, y todo eso hay que decirlo, y bueno, no se tienen que enojar. Está la salud de la gente atrás de eso, ¿no? Ahora, ¿los resultados no están publicados en la página? Algunos, no todos. Ah. Algunos, no todos. Nosotros tenemos el informe sobre de todos los pozos que están, cuáles estaban inactivos, cuáles estaban inactivos por arsénico, otros por falta de mantenimiento. ¿Qué pasa? El ADA, por ejemplo, te dice que en todas las bombas tienen que tener bombas dosificadoras de cloro, que cada tanto caudal de metros cúbicos o centímetros cúbicos larga una dosis de cloro y demás. Bueno, hay pozos acá que se hacen con la latita en el tarro y se mete en la... o chupan de un balde y se mete en la cañería, por eso a veces tanto gusto a cloro en el agua de golpe, porque se hacen esas clorificaciones que no son dosificadas como lo hacen en otros lugares, donde no hay plantas potabilizadoras de agua, por ejemplo. Pero bueno, tampoco, a ver, porque a veces se malinterpreta y se enojan algunos funcionarios, tampoco es culpa del funcionario. El funcionario tiene las herramientas que tiene y las usa como puede, y a veces limitadas. Nosotros lo vemos en el presupuesto, eso, la inversión que hay en agua, en cañerías, en medidores, en bombas dosificadoras de agua que no hay. Vemos la inversión que hay y tampoco puede ser el funcionario magia. ¿Se entiende? A veces se destina más plata a otro lugar que a poner en este caso el agua o la salud a través del agua, y bueno, son decisiones políticas que se toman a través de un presupuesto, a través de una ejecución de partidas, ¿no? Pero bueno, tampoco es... El otro día yo hice una publicación que decía, tírenle un salvavidas a los delegados, porque las delegaciones están complicadas en cuanto a las limitaciones de lo que pueden hacer por los presupuestos que tienen. Bueno, no vimos un gran avance en lo que es el presupuesto para el año que viene de lo que es en cuanto a delegaciones. Y a veces los delegados están atados a los presupuestos y a la plata que hay. Diego, último tema, por lo menos en esta vuelta, sí, tiene que ver con el arbolado. Sí. ¿Qué opinan del arbolado? ¿Qué opinas vos del arbolado? Me vas a hacer pelear con mi bloque. Qué sé yo, ahí se pueden hacer un montón de cosas, ¿viste? En cuanto al arbolado. No es un tema que a mí me lleve mucho tiempo pensarlo, porque yo creo que es algo que se fue de las manos. Es un área de la municipalidad que está trabajando y hace lo que puede, como te decía recién con los funcionarios. Me gusta, por ejemplo, lo que hacen de poner plantas donde no hay, en nuevos barrios, hacer plantaciones de plantas nativas en otros barrios, plazoletas, en bulevares, eso, y mantenerlo, eso está excelente. La falta de mantenimiento en la zona céntrica urbana, de Casco Viejo, digamos, alrededor de la plaza y más, me parece que hay un déficit ahí que
y no lo vamos a hacer con el personal que hoy tenemos y con el presupuesto que hoy tenemos. No. ¿Qué puede ser? Creo que es Alejandra. ¿Qué puede hacer Alejandra? Si tiene el equipo que tiene o los equipos que tiene, ya tiene sus tareas asignadas. Contratar un tercero, un privado para hacer la poda, ya lo objetamos en el Consejo Deliberante, lo objetó Amaro, lo objetó Silvina también, lo objetamos nosotros en la rendición de cuentas. Y pagarle a un privado para que hagan algo que se pueda hacer de la municipalidad programado de otra manera, y sí, pero parte todo de la decisión política que vos tengas. Yo voy a otras ciudades y veo lo que es en verano y digo, menos mal que en Saladillo tenemos la sombra que tenemos. Ahora cuando voy caminando y estoy con el barbijo o llorando porque se te meten las cosas de los árboles en los ojos, estornudada, te agarra alergia, digo, quiero ir a otra ciudad. Y nos pasa a todos con todos los temas. Pero bueno, qué sé yo. No es un... Te digo, lo bueno y lo malo, para mí lo malo es la falta de mantenimiento en la poda que hay, que se podría hacer de otra manera, pero si no tenés presupuesto, no hay otra manera. Pues es utópico, digamos, ¿no? Eh, eh, sí, es cada municipio con su librito. Vos ves distintas municipalidades, ves cosas que el 25 de mayo hicieron una rasurada de árboles hace unos años y era un compañero, el intendente y todo, que... ¡Fua! No, eso no, para Saladillo no, por favor. Están puteando todavía porque el calor que hace en verano, las calles o las veredas son intransitables. Pero bueno, también no es ni extremo ni el otro. Diego, ¿qué querés para estos años en el Consejo Deliberante? Para los 2 años que vienen, que me tocan a mí, yo creo que tenemos que construir una oposición que se convierta en alternativa al gobierno para dentro de 2 años. Una oposición que a través de la crítica o de los proyectos que presente sea una alternativa, o que a través de esos proyectos sea la idea de lo que transmita la idea a los vecinos y vecinas de lo que queremos para Saladillo. Eso es el objetivo que tenemos para los próximos años, junto con Papo, que es nuestro presidente de bloque, Paul y Ana y Gaby y Fer, Fiorella y Pico, que son los que están ahí también presentes. Vamos a laburar por eso, y creo que ya lo estamos demostrando en los primeros pasos, al menos no tirando piedras, sino fundamentándonos en lo técnico y en lo legal, que durante mucho tiempo se hicieron mal las cosas en algunos temas en Saladillo, y nosotros con nuestra impronta lo vamos a tratar de marcar, de que si nos ganan con los votos, con los números, con la Libertad Avanza, con lo que sea, está bien, es parte de la democracia, es aceptable. Ahora, si hacemos las cosas contra las reglas, contra las leyes, contra los reglamentos, ahí nos vamos a parar de otra manera y hablar de otra manera. Pero siempre dentro de ese orden que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no es ahí a los cachetazos como los chicos al colegio, viste? Es conversando, es dialogando, es discutiendo y aceptando, como aceptamos durante mucho tiempo, la derrota en números de las votaciones. Bueno, hoy hay otro contexto, hay otra mayoría, no tiene más la mayoría absoluta del oficialismo. Hay 3 concejales de Libertad Avanza, que en algunos casos estaremos de acuerdo, en otros no. Votarán con nosotros, votarán con ellos, o no votarán. Pero por lo menos se abre esa ventana de que cada tema va a ser discutido con distintas miradas, y no solamente con la de un espacio u el otro, sino que se va a intercambiar discusiones que a lo largo van a beneficiar en lo que salga aprobado, digamos. Pero que sea dentro de la ley, que sea dentro de los reglamentos, que sea dentro de... que no es una cuestión, como dijo Vladi en otro medio hace poquito, gataflorismo. Si tiene una ley, un reglamento, y es bien clarito, y el presidente del bloque sale a reconocerlo, Alejandro sale a reconocer que se habían equivocado, no es gataflorismo. No te peiné, Vladi, que no dijimos foto. No es para vos, era para el otro bloque, digamos. Diego, muchísimas gracias. No, gracias a vos, y la pasé re bien. Bueno, me alegro. Sí, para terminar el año la mejor nota, te digo. A pesar de que hablamos de tu vida privada. No, estuvo bueno porque a veces están encasillados los políticos, los dirigentes políticos, en que nacieron atrás de un escritorio, en mi caso atrás en el escritorio del PAMI o en el Consejo Deliberante, y no tienen otra cosa que política. Y la verdad que los que vinimos de abajo, nos hicimos de abajo, y que laburamos de todo lo que te puedes llegar a imaginar dentro de lo legal, nada, llegar a donde llego yo, donde estoy con mis compañeros y mis compañeras, se disfruta el doble, digamos, ¿no? No me pusieron a mí a dedo y por la ventana, digamos.
me eligieron así con el dedo. Me dijeron, che, este sería bueno que esté. Y después me votaron. Gracias, Diego. Gracias a vos. Concejal Diego Jansson, con quien